el problema de la inflación no es solo con Pakistán. Debido al corona, las escaseces de suministros en el mundo se han convertido en una ola. Y en esto, Pakistán no es el único. Se declara que Mian Mohammad Shahbaz Sharif ha sido elegido como el primer ministro de la República Islámica de Pakistán. Se declara que Mian Mohammad Shahbaz Sharif ha sido elegido como el primer ministro de la República Islámica de Pakistán. Y en los últimos 30 años, solo el FMI lo ha rescatado 13 veces. Al igual que Sri Lanka, la crisis económica de Pakistán ofrece lecciones cruciales para nosotros, los indios. Hoy daremos la explicación más sencilla sobre qué salió mal con Pakistán en nuestro episodio. Cómo tomaron los líderes de Pakistán algunas decisiones terribles que han arruinado el país. Y lo más importante, como indios, ¿cuáles son las lecciones que necesitamos aprender de Pakistán para que nunca permitamos que India gane? ¿Cómo enfrentó India algo así? HiRect presenta este video, más detalles al final. La inestabilidad política es la primera y más obvia razón del fracaso de Pakistán. En resumen, ningún primer ministro en Pakistán ha completado su mandato. El país ha alternado entre gobierno democrático y militar. Y durante el gobierno democrático también, cada líder que surge primero intenta rectificar los errores cometidos por el líder anterior. Y para cuando comienzan a actuar sobre sus políticas, son derrocados por una nación. Y para cuando comienzan a actuar sobre sus políticas, son derrocados por otra entidad. En 1978, el general Zia asumió el gobierno de Pakistán mediante un golpe militar. Y tan pronto como llegó al poder, prohibió los sindicatos, censuró los medios de comunicación y tomó préstamos muy pesados de diferentes entidades en todo el mundo. Pero después de que él murió, Benazir Bhutto tomó el control. Y para cuando ella revirtió la prohibición de los sindicatos y dio libertad de prensa, fue derrocada por Nawaz Sharif. Y esto ha estado sucediendo desde hace 70 largos años. Y cuando existe este tipo de inestabilidad política, hay 3 grandes desventajas para cualquier país. Número 1. Incluso si tienes activos valiosos como mano de obra y fuerza laboral calificada, las empresas extranjeras no establecerán sus unidades en tu país. ¿Por qué? Si una empresa instala una unidad de fabricación en tu país, el gobierno democrático podría aplicar un impuesto del 10%, pero si mañana hay un gobierno militar, el dictador podría establecer un impuesto del 50% o incluso alterar la política económica. Si mañana hay un gobierno militar, el dictador podría imponer un impuesto del 50% o alterar la política económica, haciendo inviables los negocios y desalentando a las empresas extranjeras a invertir en esos países. En segundo lugar, dado que cada líder que llega sabe que podría ser derrocado, su único enfoque ha sido la lucha por el poder en lugar del desarrollo real. En este caso, si observas, más o menos cada maldito líder de Pakistán hizo algo u otro para atacar a India o para criticar a India. Y esto es porque pensaban que realmente podrían unir a los pakistaníes con los sentimientos anti-India. Creían que podrían unir a los pakistaníes con los sentimientos anti-India, lo que resultó en críticas, guerras y asesinatos de inocentes en India y Pakistán. Vimos críticas, guerras y asesinatos en India y Pakistán, afectando gravemente la economía de Pakistán que necesitaba préstamos para recuperarse. Pero como había poco margen de ingresos, necesitaban más préstamos para saldar los existentes. Esta es la primera razón de la crisis económica pasada, presente y futura de Pakistán que estamos a punto de presenciar en los próximos 10 años. Por cierto, esto es además de las 4 guerras súper costosas que Pakistán ha luchado contra India. Además de las 4 costosas guerras que Pakistán ha librado contra India, hay una segunda razón que agrava aún más la crisis de Pakistán, y eso es el negocio de intermediación de guerra de Pakistán. Entrenamos a los talibanes de todo el mundo, les dimos armas y los enviamos adentro. Ellos eran nuestros héroes. Este Haqqani es nuestro héroe. Él es el héroe de los 80s. Bin Laden era nuestro ídolo. Él era así. Sí, este Suhaili era nuestro héroe. ¿Notas? El ambiente cambió. Para comprender esto, debes entender el funcionamiento de los grupos terroristas. Esto podría parecerles raro, chicos, pero los grupos de terror operan como empresas de subcontratación laboral, o incluso podrías llamarlos los freelancers de la política internacional. Intentemos comprender esto con una analogía. En los Estados Unidos, grandes empresas como Microsoft, Google y Uber desarrollan productos de software. Ahora, entre muchas de estas empresas hay departamentos como el soporte al cliente y los servicios de software que a menudo requieren una gran cantidad de mano de obra. Por lo tanto, para este trabajo, en vez de formar un equipo interno,
delegan el departamento a una empresa india como TCS y Wipro para servicios de software. Para soporte contamos con centros de llamadas internacionales. Ahora, ¿por qué hacen eso? Bueno, eso es porque si contratan a un estadounidense en América, tienen que pagarle $10,000 al mes, mientras que solo tienen que pagar $1,000 a un ingeniero indio que trabaja desde India. Así que ahorran un montón de costos. Además, si se contrata personal interno, deben proporcionarles seguro de salud, adquirir un espacio de oficina para ellos y luego formar un equipo gerencial para supervisarlos. Y luego pagar por los beneficios para los empleados que cuestan a la empresa mucho tiempo, dinero y recursos. Si se subcontrata a una empresa como TCS, esta asumirá toda la responsabilidad del proyecto. TCS los contratará, gestionará la oficina y su personal, y en general realizará toda la operación de tal manera que los proyectos se puedan completar a tiempo. Esto se realiza sin preocupar a la empresa de Estados Unidos. Así, el riesgo de gestionar recursos humanos se traspasa a TCS por una 10ª parte de la tarifa de un empleado de Estados Unidos. Y por último, si una empresa estadounidense contrata a 2,000 empleados, no puede despedirlos a todos de repente si no rinden bien. ¿Por qué? Dañará la reputación de la empresa. Además, la empresa debe pagar a estos empleados una indemnización de 6 a 12 meses de salario. Si es un tercero como TCS, la empresa estadounidense puede despedir a TCS y contratar a otra para mejorar el trabajo. Así que, para decirlo claramente, las empresas estadounidenses han transferido el riesgo y el dolor a las empresas indias a cambio de ingresos y negocios. Si observas detenidamente, esto es muy parecido a cómo operan las organizaciones terroristas. Por ejemplo, la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, dando lugar a la Guerra Soviético-Afgana, que duró hasta 1989. Así que adivina qué, Estados Unidos quería intervenir en Afganistán contra los soviéticos. Pero el problema aquí era que si el ejército estadounidense desplegaba a sus propios soldados, sería muy costoso y muy arriesgado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Estados Unidos es responsable de cada vida de soldado perdida. Además, deben cubrir sus salarios, costos de comida y demás gastos, incluyendo pensiones. Además, si se despliega el ejército estadounidense, deben establecer defensas avanzadas y barricadas para proteger a los soldados. Y por último, una vez que el ejército estadounidense entra en el campo de batalla, se sabrá oficialmente que América está involucrada en los asuntos de otros países. Así que si algo terrible sucede, lo cual siempre parece suceder, sería una mancha negra en la reputación de América. ¿Adivina qué? En lugar de enviar a su ejército a luchar, al igual que las empresas estadounidenses subcontratan sus servicios de software a empresas como TCS y Wipro, el gobierno estadounidense subcontrata el proyecto militar a un tercero, que proporciona recursos humanos para ejecutar exactamente las mismas acciones a un costo muy bajo. Estas partes son simplemente grupos militantes, rebeldes, terroristas o cualquier nombre que los medios les den. Estos grupos usan los suministros de estos países para cumplir sus propias agendas. En este caso, América subcontrató el trabajo a los combatientes mujahideen. Al igual que existen centros de formación para entrenar candidatos en habilidades para atender clientes, Pakistán se convirtió en campo de entrenamiento para los combatientes mujahideen, ayudándoles a luchar contra los soviéticos en Afganistán. Además, Pakistán proporcionaría la ruta terrestre para los suministros que llegaban desde Estados Unidos a Afganistán. Y cuando se hizo este arreglo, le dio a los Estados Unidos 3 ventajas excelentes. Además de las muertes por grupos mujahideen, el gobierno de EU no tiene que rendir cuentas a nadie. Número 2. En vez de dar altos salarios a los soldados estadounidenses, solo deben suministrar armas, municiones y algo de dinero para entrenar a los mujahideen. Finalmente, al igual que una empresa estadounidense puede reemplazar a una empresa de software, como un estadounidense mayor sin daños, América puede simplemente cortar el dinero e ir a otro grupo unitario para ejecutar su tarea. Con este tipo de arreglo, América puede realizar su tarea pese a los errores. Menor riesgo y mucho menor costo. En segundo lugar, Pakistán gana dinero al otorgar permiso y acceso a Estados Unidos. ¿Y adivina qué? Después de que terminó la guerra afgano-soviética, los combatientes de los mujahideen son los que finalmente se unieron y formaron otro grupo llamado los talibanes en 1994. Un dato curioso es que Pakistán entrenó no solo a los talibanes, sino también a Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed y muchos más grupos para causar caos en la Unión Soviética, en el Medio Oriente, Cachemira e incluso Punjab. Y no soy yo quien lo dice, sino Parvez Musharraf, el general militar que se convirtió en presidente de Pakistán, quien ha dicho esto en el registro. Echa un vistazo.
Introdujimos una militancia religiosa en Pakistán para eliminar a los soviéticos. Reunimos a los mujahidín globalmente. Entrenamos, armamos a los talibanes y los enviamos. Osama Bin Laden era nuestro héroe. Para entender cómo Pakistán se beneficia económicamente, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reporta que desde el ataque del 9/11 en 2001 Pakistán ha recibido apoyo del Fondo de la Coalición de EE. Este fondo reembolsa a Pakistán por el uso militar estadounidense de infraestructuras como puertos, ferrocarriles, carreteras y espacio aéreo. Y esto se hace para que los Estados Unidos puedan llevar a cabo la guerra en Afganistán y otras operaciones antiterroristas en la región. Este CSF para Pakistán ha sido de hasta $1.2 mil millones, $1.000 millones por cerca de 2018 fue de $900 millones anuales. Además, EU proporcionó $335 millones para ayuda humanitaria. Así es como Pakistán convirtió la guerra de alguien más en su propio negocio. Y aquí es donde entró el giro. Los talibanes y Al-Qaeda resultaron ser más poderosos de lo esperado. Varios grupos terroristas empezaron a traficar drogas en Pakistán. El militante en Pakistán aumentó y pronto el propio Pakistán comenzó a verse afectado debido a estos grupos. Y esto no solo manchó su imagen global y los hizo parecer una nación terrorista, sino que también comenzó a repeler las inversiones extranjeras directas y, lo que es más importante, también comenzó a erosionar las industrias existentes. Un ejemplo es la industria del cricket. El autobús del equipo de Sri Lanka estaba en camino al estadio Gaddafi cuando fueron emboscados por terroristas enmascarados. Los jugadores de Sri Lanka fueron evacuados del estadio Gaddafi, su refugio temporal. Otros equipos han cancelado visitas a Pakistán por preocupaciones de seguridad. En 2009, hombres armados atacaron a los jugadores de Sri Lanka en su gira por Pakistán. Y tan pronto como esto sucedió, la industria del cricket de Pakistán se derrumbó. ¿Por qué? Porque la ICC les quitó el permiso para ser anfitriones de la Copa del Mundo 2011. Todos los países acordaron no jugar en Pakistán. Desde entonces, no se han realizado torneos internacionales ni apenas partidos en Pakistán. Similarmente, la industria turística de Pakistán colapsó. Extranjero. Las inversiones extranjeras empezaron a menguar, impactando drásticamente a muchos sectores. Así que para cuando Imran Khan y Nawaz Sharif llegaron al poder en 2013 y 2018, Pakistán ya estaba muy ajustado en finanzas. Así que adivina qué. Aquí surge nuestro querido amigo. Y al igual que lo hizo con Sri Lanka, comienza a ofrecer préstamos excesivamente generosos para Pakistán y específicamente para este puerto llamado el puerto de Gwardar. Este puerto es crucial para Pakistán, ya que los puertos de Karachi y Qasim operan al norte de India. Operan casi al límite y tienen escaso espacio para crecer. Pero Gwardar está preparado para manejar 1 millón de toneladas de carga anualmente con una infraestructura industrial y de transporte de petróleo significativa. Similar a Sri Lanka, Pakistán no contaba con fondos para construir su puerto, por lo que China ofreció un préstamo considerable para el puerto de Gwardar. Y como de costumbre, China no está haciendo esto para ayudar a Pakistán, sino para tomar realmente los activos utilizando su estrategia de trampa de deuda. ¿Cómo sabes del episodio de Sri Lanka y cómo funciona una trampa de deuda? Primero, China concede un préstamo muy generoso a una nación económicamente débil. El paso número 2 son las condiciones en las que China cobra un interés elevado y les pide que paguen en 10 a 15 años en comparación con los estándares globales de 28 a 30 años de plazo de pago. Y finalmente, toda la construcción sería realizada por una empresa china con trabajadores chinos, por lo que el dinero realmente vuelve a China. Pero en papel, el país débil le debe una enorme deuda a China junto con intereses. Luego el paso 3. En lugar de especular sobre el préstamo, China se hace cargo del activo de países débiles y lo usa para sus propios fines. En este caso, Pakistán le debe a China no 1, no 2, sino $24.7 mil millones en deuda a China. Estos préstamos tendrán una elevada tasa de interés del 4.1% comparada con los estándares globales de 1 a 2%. Construyeron el puerto de Gwardar y 26 proyectos adicionales en Pakistán, incluyendo solares, inmobiliarios, autopistas, plantas de energía, hidroeléctricos, puertos y cables de fibra óptica hacia China. Y, por cierto, China ya ha tomado el puerto de Gwadar de Pakistán en un arrendamiento de 40 años, pero lo que me dejó atónito es que a pesar de que las finanzas estaban en un estado tan terrible, Imran Khan seguía implementando subsidios insensatos que estaban desangrando las arcas de la nación. Pero la pregunta aquí es, ¿qué diablos obtiene China de todo esto?
Bueno, ahí es donde entra el episodio 3 de la serie. Pero por ahora, volvamos a Pakistán. Debido a estos malos préstamos e inversiones, la deuda externa de Pakistán, aparte de China, asciende a 65.000 millones de dólares. Así es como, debido a un gobierno extremadamente inestable, al involucrarse en el sucio negocio de intermediación de guerra, al caer en las fauces de un dragón astuto, y con subsidios imprudentes durante una escasez de efectivo existente, Pakistán está en un estado tan patético que no tiene una buena reputación a nivel internacional. No es atractivo para empresas o inversores extranjeros. Más importante aún, está bajo tanta deuda que el propio FMI duda de rescatarlo. En consecuencia, Pakistán atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. Esto nos lleva a la parte crucial del episodio, las lecciones que debemos aprender del fracaso de Pakistán. Agradezco a nuestros socios, Hirect, por apoyar nuestro contenido antes de continuar. El auge económico de las startups en India. Ahora, en temporada de evaluaciones, todos esperan ansiosamente sus aumentos, ¿no es así? Pero, ¿sabes? Aunque las evaluaciones son importantes, lo es igualmente entender que un buen ambiente laboral es donde se te valora y aprecia. Un lugar donde debes tener libertad para decidir. Es crucial mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Simultáneamente, también debes tener oportunidades para demostrar tus habilidades. Después de todo, así experimentarás el crecimiento profesional. Personalmente considero más relevante centrarse en el progreso de la carrera que solo en el incremento salarial. Si todas estas cosas no están en tu empleo actual, puedes cambiarlo. Hirect es la primera aplicación de contratación directa de India, en la que puedes chatear directamente con los fundadores de startups y CEOs sin intermediarios, sin agencias de recursos humanos o consultores. Solo debes hacer clic en el enlace especial de la descripción, descargar la app y este año fiscal, intenta mejorar tu carrera, como sugieren en Hirect. La primera lección de Pakistán es que a pesar de la rivalidad política entre partidos, el objetivo y enfoque finales deben ser el desarrollo nacional y no solo eliminar a la oposición. En este caso, vimos que mientras los partidos políticos y las entidades militares estaban ocupados derrocándose mutuamente, la economía del país se fue al traste. Así que siempre mantén un ojo en el partido político para que no sigan revirtiendo las cosas buenas que ha hecho el partido anterior. Porque si eso sucede, solo va a conducir a un desarrollo destructivo. Esto aplica para todo, desde leyes hasta regulaciones fiscales y proyectos de infraestructura. Lección número 2. En geopolítica, tus aliados nunca son tus amigos. Elige con mucho cuidado trabajar para cada uno de ellos, porque no les tomaría 2 segundos abandonarte e ir en tu contra. En este caso, Pakistán entró innecesariamente en la guerra por proxy en Afganistán, y hoy, mientras el ejército de los EU ha regresado a casa, ha causado un daño irreversible a la reputación de Pakistán a nivel global. Y por último, siempre ten cuidado con los productos chinos. Eso es todo por mi sábado, chicos. Si aprendiste algo, presiona el botón de me gusta. Fue un placer. O para hacer feliz a YouTube. Para más análisis de casos de negocios y política, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por ver. Te veré en el próximo. Adiós. No olvides descargar Hirect desde el enlace en la descripción.